Gloria a Dios, paz de Cristo a todos. Le voy a pedir por favor si abre su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. ¿Me confirman con un amén, hermanos? La palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo habla de esta manera: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí donde está, hermano, vamos a orar y pedirle a Dios para que este día Él sea glorificándose en este lugar. El tema de esta mañana es la importancia de la salvación. Dice, vamos a orar. Bendito Rey de Gloria, una vez más te doy gracias. Me pongo en tus manos, Padre bendito, y te pido para que tú seas el centro, Señor, de esta predicación. Señor amado, tú ya has puesto esta palabra en mi corazón, Señor, y te ruego para que tú seas edificándonos en este día, Señor. Queremos, Dios mío santo, volvernos a ti con todo nuestro corazón. Señor amado, ya hemos sido bautizados, ya hemos sido llenos de tu Espíritu Santo, pero ayúdanos a cuidar esta salvación que es tan valiosa, Señor, para tu venida, Señor. Sabemos que todos y cada uno de nosotros tiene una oportunidad, Señor, para estar delante de tu presencia. De antemano, Señor, yo te doy gracias por el privilegio que me das de traer tu palabra, Señor, y te ruego para que esta nos edifique en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Y quiero hablar este día un tema, hermano, muy importante para todos y cada uno de nosotros. Creo que la salvación es algo que todos nosotros tenemos que tener en mente y tenemos que tomar en cuenta. Quiero decirle a todos ustedes que posiblemente usted ya está bautizado, posiblemente usted ya ha sido lleno del Espíritu Santo, posiblemente usted viene cada semana o constantemente a la iglesia, pero eso no decide o determina, hermano, que usted va a poder ser salvo para la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar, hermano, estar cada uno de nosotros en este lugar y tener en gran estima este llamamiento que Dios nos ha hecho a la salvación. Quiero decirle que me he quedado sorprendido porque he escuchado, hermanos, historias en la Biblia y he escuchado historias entre los hermanos. Historias, hermano, que muchas veces me dejan mucho que pensar, mucho en mis pensamientos, muchas cuestiones o muchas preguntas, porque he escuchado conversaciones donde hay miembros o personas o amigos que conozco dentro de una iglesia, pero ellos dudan de su salvación. Y otra cosa que más me ha sorprendido es de que hay algunos otros que están dentro de la iglesia, pero no aman la iglesia, no aman la salvación. Algunos de ellos, es más, vienen a la iglesia pensando que no aman a Dios, es más, no quieren estar cerca de Dios. Y es tan difícil para alguien entender, hermano, que Dios lo único que quiere es que algo bueno pase o sucede en la vida del ser humano. Quiero decirle que a través de las historias en la Biblia podemos encontrar muchas cosas que nos relatan de la importancia de la salvación a todos los hombres. Y el Señor, una de las historias que más me ha impactado en mi vida es de cuando el pueblo de Israel estaba siendo prisionero, estaba cautivo. El Señor manda un libertador llamado Moisés para que ellos puedan salir de esa condición. Y podemos mirar a través de los tiempos, hermano, en diferentes historias bíblicas donde Dios habla a los hombres y les envía salvación y les envía, hermano, algo bueno, algo positivo para sus vidas. Pero desafortunadamente muchos echan por un lado la salvación en sus vidas. Quiero decirle, hermano, que muchas historias han marcado a hombres y a mujeres a través de los tiempos, porque Dios, hermano, no cambia. Él tiene un mismo propósito para el ser humano. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que Dios no nos va a forzar. Cada uno va a poner de su parte para poder entrar al cielo o para desechar la salvación, hermano, que viene gratuita de parte de Dios a nuestras vidas. Cada uno debemos de entender, hermano, que si Dios nos manda a llamar es porque tenemos un propósito personal en nuestras vidas. Podemos mirar el libro de Romanos, podemos mirar mucho en el Nuevo Testamento donde se enfoca más en la salvación para los hombres o para los seres humanos. Podemos mirar carta a los Efesios, carta a Timoteo, donde podemos mirar, hermano, la importancia de Dios, hermano, a través de su palabra, para que el hombre se esfuerce. Nos hablan de historias como hombres perversos, como lobos rapaces, como gente que va a engañar aún a la iglesia, aún a los escogidos. Pero yo creo que hay algo muy importante en todo esto. Cuando Dios nos manda llamar, hermano, también nos da características para que nosotros podamos seguir adelante y para que cada uno de nosotros, hermano, ponga de su parte para no perder esta salvación que es tan importante y tan valiosa.
preciosa. Cada uno de nosotros, hermano, puede determinar en la vida personal si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. El Señor no va a forzar a nadie a entrar al cielo. El Señor quiere gente que esté delante de su presencia, pero porque lo aman a Él. No porque esté siendo forzado, no porque esté siendo empujado, no porque está siendo jalado a venir a sus pies, sino porque él o ellos desean estar delante de su presencia. Quiero decirle esta mañana a la iglesia que el estar sentado en una banca de este lugar no te va a llevar al cielo. El que tú estés sentado esta mañana en este lugar no indica que cuando Cristo venga tú te vas a levantar. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que tener mucha atención, hermano, de este llamado de parte de Dios a la salvación de los hombres. ¿Cuántos hombres en la antigüedad no se perdieron porque no escucharon o no pusieron atención a la salvación que venía de parte de Dios? Muchos de ellos posiblemente alabaron, muchos de ellos posiblemente recibieron un milagro, muchos de ellos posiblemente un día, hermano, Dios los usó como un instrumento en sus manos, pero desafortunadamente ellos no valoraron esta salvación que viene del cielo. Y espero que este día la iglesia con este mensaje nos demos cuenta que el Señor viene a salvarnos, pero no podemos poner en juego nuestra salvación. Muchos de nosotros estamos en una iglesia, hermano, muchos de nosotros ya somos bautizados, se nos ha invocado el nombre, pero ¿cuántos estamos listos para cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Cuántos estamos listos para cuando Cristo venga a levantarnos? ¿Cuántos estamos listos para ese día tan especial a celebrar esas bodas del Cordero? ¿Cuántos de nosotros, hermano, podemos estar diciendo este día: yo ya estoy listo para cuando Cristo venga? Porque realmente el estar dentro de una iglesia, hermano, no te va a llevar al cielo. Quiero decirle, hermano, que hay un sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, que se ha hecho para pagar y cubrir todos y cada uno de nuestros pecados. Pero quiero, hermano, irme un poquito más a la historia en esta mañana. Quiero decirle de que el pueblo de Israel, cómo empieza una de las historias más importantes acerca de la salvación a través de la Biblia. La Biblia dice y describe, hermano, de un pueblo amado por Dios, un pueblo con características especiales, un pueblo donde se declaró una palabra de bendición, unas promesas llegaron sobre sus vidas de esos hombres, pero desafortunadamente estos hombres no valoraron lo que Dios estaba declarando sobre sus vidas. Estos hombres endurecieron su corazón en contra de este Dios tan hermoso y maravilloso. Estos hombres, en lugar de obedecer a este Dios, hicieron las cosas de su manera, alejados de Dios. Y la Biblia dice que el hombre alejado de Dios nada puede hacer. Pero un día alguien ya humillado, alguien ya quebrantado, alguien ya reconociendo de su pecado y de su maldad, inclinó su cabeza, se puso entre sus rodillas y empezó a clamar al Dios del cielo. Este Dios del cielo, que es un Dios que sabe escuchar, este Dios que es vivo y es poderoso y que habita esta mañana en medio de nosotros. Este Dios volteó y los atendió. Dice la escritura, hermano, en el libro del Éxodo, que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. El Señor volteó y los miró y dijo: wow, los han llevado cautivos, los han llevado prisioneros. Voy a hacer algo para salvarlos. Yo los voy a rescatar, yo los voy a sacar de esa condición. El Señor tiene planes para con nosotros, planes de bien y no de mal, hermano, que cada uno de nosotros anhela. ¿Cuántos de nosotros no quiere lo mejor para su familia? Y el Señor, como hijos de Él, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Estos hombres en algún momento de su vida entendieron, hermano, que ellos necesitaban ser salvos, necesitaban salir de esa condición y sabían de dónde venía su respuesta. Por eso buscaron al Dios Todopoderoso y el Señor los atendió. El Señor se acordó de ellos. El Señor se acordó de la familia de Moisés. El Señor se acordó para darles una restitución y darles una salvación. Dice la Biblia, hermano, que con brazo poderoso lo sacó de la tierra de Egipto. Hermano, me llama mucho la atención porque cuando viene este libertador, hermano, delante del pueblo de Israel había un mar que estaba en contra de ellos y detrás de ellos venía un ejército de Faraón, un ejército preparado para la guerra, preparado para matar, preparado para destruir. Pero dice la Biblia que Dios hizo pasar al pueblo de Israel en seco, les abrió el mar de par en par y caminaron hacia adelante, mostrando ahí la salvación del Señor. El enemigo no los pudo tocar, el enemigo no los pudo alcanzar, el enemigo no pudo hacer nada con ellos. Es más, ninguno de ellos, hermano, dice la escritura, no,
La Biblia no describe que algún grupo de ellos se volvió y empezó a pelear con el ejército de Faraón. La Biblia no describe de ello. La Biblia describe que el Señor los sacó de ese lugar con brazo poderoso. El Señor los venía a levantar, los venía a salvar porque escuchó a su pueblo. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que entender que la salvación es muy importante para todos nosotros. El Señor nos rescató de nuestra manera o de nuestra vana manera de vivir, hermano, conforme a las corrientes de este mundo. Un día cada uno de nosotros clamó al Señor del cielo y el Señor inclinó su oído y nos prestó atención a nuestra necesidad. El Señor nos trajo, hermano, ya a este lugar. El Señor nos ha formado como una familia. El Señor nos ha formado como un cuerpo. El Señor nos ha traído para promesas. El Señor nos ha rescatado de nuestra antigua manera de vivir para mostrar su nombre en medio de nosotros. Pero tenemos que entender, hermano, que la salvación en nuestra vida ha llegado. Pero si la salvación nosotros no la cuidamos, la salvación la podemos perder. Hay gente que predica que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. El que se pierde es el pecador o el hombre. La salvación está ahí libre para todos, dispuesta para salvar a cualquiera que quiera estar arrepentido delante del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos valorado la importancia o hemos visto la importancia de la salvación en nuestra vida? Muchos hemos jugado con la salvación. Muchos hemos tenido, hermano, en poco la salvación del Señor. Muchos hemos puesto otras prioridades. Muchos hemos puesto trabajos en primer lugar. Muchos hemos puesto cosas personales en primer lugar antes que la salvación, porque no hemos entendido el principio de la salvación. La Biblia describe que cuando Cristo venga, hermano, no tenemos fecha, no tenemos hora, no tenemos día. Por eso cada uno de nosotros necesita estar preparado para la venida del Señor. Y se imagina si nosotros, hermano, no estamos listos si Cristo viene, no nos vamos a poder salvar. Quiero que quede claro esto en esta mañana, hermano, que la salvación no sabemos el día ni la hora, pero el que ha de venir vendrá para levantar a su pueblo. Y esta salvación no se puede comprar con nada. ¿Qué es salvación? La salvación es un acto donde Dios rescata al hombre del pecado, lo perdona, lo limpia, lo quita de una muerte espiritual y le da vida espiritual, y aparte le promete la vida eterna. Muchos no hemos entendido qué es la salvación. Por eso cuando nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, se nos hace bonito que nos hablen, se nos hace bonito que nos describan. Wow, profeta a las naciones. Sí, profeta a las naciones, viviendo en pecado para perder tu alma. Dios no va a hacer las cosas de esta manera. Lo primero que el hombre tiene que entender es que tiene una salvación preciosa delante de su camino y que es importante que cada uno de nosotros la cuidemos. El Señor viene a salvar a todos los hombres, hermano, pero no todos los hombres quieren ser salvos. Muchos han estado luchando, hermano, personalmente con vicios durante años y todavía no le han entregado eso a las manos de Dios. Hoy yo le tengo una respuesta a alguien que ha estado luchando con cosas personales. ¿Sabes cuál es el mejor lugar y la mejor cosa donde tú puedes llevar, hermano? El mejor lugar donde tú puedes llevar cualquier cosa en tu vida es ponérselo en las manos a Dios. Es decirle al Señor: estoy batallando con esta cosa y no puedo vencerlo. Tengo años batallando con este problema, pero te lo vengo a entregar en tus manos. Creo que cuando tú le pones en las manos del Señor cualquier circunstancia de tu vida, el Señor se levanta para ayudarte. El Señor se levanta para rescatarte. El Señor se encarga de hacer las cosas que tú y yo no podemos hacer para salvación nuestra. El hombre hoy en día busca al psicólogo. El hombre hoy en día busca la ciencia. El hombre este día busca a otro hombre. No, hermano, la respuesta está en Cristo. De Cristo viene la respuesta. En Él está todo lo que el hombre necesita. La droga es pasajera, la psicología es pasajera, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Por eso tenemos que entender en esta mañana, hermano, que todos tenemos la necesidad de ser salvo. No, yo voy a ser salvo porque mi hermano está en la iglesia. No, yo voy a ser salvo porque mi padre va a la iglesia. No, yo no voy a ser salvo porque mi hermano, porque mi padre, porque mi esposa está en la iglesia. Yo voy a ser salvo porque voy a poner de mi parte para adquirir esa salvación que es tan preciosa. Quiero esta mañana que la iglesia entienda, hermano, que necesitamos esta salvación y no necesitamos posponerla durante mucho tiempo. Si estamos mal, necesitamos arreglar las cosas que no estén bien. Si hemos cometido pecado, necesitamos estar delante de Dios
de la manera correcta. Y le quiero decir esto. Hay momentos que llamamos pecado a la fornicación. Hay momentos que llamamos pecado al adulterio. Y sí, sí es pecado. Pero también la Biblia describe que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecador. La Biblia también describe, hermano, que también el que es frío o frío o tibio, también el Señor lo va a vomitar. También la Biblia da características de hombres que no van a entrar al cielo aunque ya hayan sido bautizados. La Biblia describe, hermano, de que Dios ama a una iglesia, pero una iglesia que esté pura, santa y sin pecado, para que pueda estar con Él. Porque la Biblia describe que allá no va a entrar, hermano, alguien que no viva en santidad y alguien que no viva en pureza. La Biblia describe, hermano, que en el cielo no va a entrar cosa inmunda. Y hay momentos cuando se nos habla fuerte del pecado. Hay momentos cuando se nos habla fuerte de las cosas que a Dios le desagradan, como que sentimos que es personal. Es que el hermano me la está tirando a mí porque algo se dio cuenta. El hermano, no es que algo le fueron a contar, o ya me la está tirando desde el púlpito. No, la Biblia dice que Dios al que ama lo corrige, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. La Biblia describe, hermano, que Dios quiere a un pueblo que ame estar delante de su presencia. Por eso cuando la Biblia describe que Dios saca al pueblo de Israel, hermano, de esa condición, hermano, lo saca de la esclavitud para llevarlo a la tierra que fluye la leche y miel. La primera ordenanza que le da Dios a su pueblo, y se lo decía esta semana a los muchachos allá en el discipulado, la primer mandamiento que Dios le da a su pueblo es decirle que lo amen. Es decirle que hablen con sus hijos. Es decirle que les recuerden de dónde Dios los había sacado. ¿Cuántas veces nos sentamos con nuestros hijos a hablarles de la importancia de la salvación? ¿Sabe por qué? A veces decimos, sí, mi hijo, yo te amo. Sí, mi hijo, eres muy especial. Hermano, pero estamos viendo que se van a perder si Cristo viene y no hacemos nada por estorbar para que no pierdan la salvación. Tenemos que mirar las cosas que realmente valen en esta tierra. Tenemos que poner en una balanza. Tenemos que poner en una balanza que realmente son cosas importantes en la vida de los hombres. Iba a terminar este sermón con esto, pero me voy a adelantar. ¿Sabe que hay un hombre llamado en la Biblia que se describe de una característica muy hermosa, como muchos predicadores no se describen en la Biblia? A este hombre Dios le dio la sabiduría que ningún hombre tiene o ha tenido sobre la faz de la tierra. El hombre más sabio, llamado Salomón. Este hombre fue rico, este hombre tuvo mujeres, este hombre tuvo propiedades, este hombre tuvo bienes. Este hombre fue un hombre, hermano, que llegó una reina de otra ciudad y se quedó asombrada. Dijo, wow, lo que me habían contado de ti es corto a lo que realmente tú eres. No llega a ninguna medida lo que me han contado, porque es mucho más grande y más maravilloso lo que mis ojos ven que lo que mis oídos han escuchado acerca de ti. Y este hombre edificó, y este hombre construyó, y este hombre hizo tantas cosas hermosas. Pero cuando termina en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, da el último tema y dice: el fin de todo hombre es que tema al Señor y que guarde sus mandamientos, porque todo hombre va a venir a juicio toda obra sobre su vida. Y hermano, y es donde nosotros no entendemos de que un día, hermano, toda obra de nuestra vida va a llegar a juicio delante de Dios. Ah, no, Señor, sabes que había culto, había servicio, pero yo preferí ir a hacer horas extras. Oh, no, Señor, yo sabía que había servicio, pero preferí ir a practicar un deporte. Amé más mi deporte que tu servicio. Amé más gritar un gol que gritar un gloria a Dios. Amé más, Señor, estar en un lugar donde había paganos, donde había mundanos, donde había gente sin temor a ti, que estar con los santos de tu casa. No entendemos que un día vamos a comparecer delante de Dios, y de toda obra que hagamos hecho, vamos a darle cuenta a Dios. No hemos valorado, no hemos tenido el suficiente tiempo, hermano, para meditar entre nuestros caminos y ver si realmente nuestro camino le está agradando a Dios. Hermano, tenemos que meditar si lo que hoy hacemos agrada a Dios o desagrada a Dios. Por eso la Biblia describe: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, le voy a decir su nombre. No todos.
Porque muchas veces no hemos puesto en la balanza del Señor. Hermano, a Dios le gusta la balanza justa. Si le hablo de la palabra balanza, porque la Biblia describe la balanza. Y a Dios le gusta, hermano, que nosotros estemos pesados en esa balanza. Dice la Biblia, hermano, que Dios buscó entre los hombres un hombre que hiciera vallado alrededor de la tierra, a favor de la tierra, mejor dicho, para que él no la destruyese. Y se llevó una impresión, porque no había ningún hombre delante de él que diera la medida exacta o la medida para que él hiciera vallado y no destruyese la tierra. ¿Cuántos hombres, me pongo a pensar, pensaron que estaban bien delante de Dios? Pero cuando Dios vino y miró, hermano, esos hombres no estaban bien delante de su presencia. Tenemos, hermano, que tener un buen fundamento y no, hermano, engañarnos a nosotros mismos pensando que nos vamos a salvar, hermano, nos vayamos a perder. El apóstol Pablo dijo: yo no quiero ser el heraldo de otros y yo perder mi propia salvación. Tenemos que meditar, hermano, qué es lo más importante de nosotros en esta tierra. Sabe, hermano, sabe que muchos de nosotros no hemos pensado en la muerte. Desafortunadamente nosotros pensamos que vamos a ser eternos, que nosotros vamos a estar aquí una eternidad. Muchos de nosotros no hemos pensado que un día, hermano, las fuerzas se van a caer, las fuerzas se van a acabar, el cabello se va a caer, los músculos se van a caer. Sí, ahorita usted puede estar frondoso, verde, hermoso, pero va a llegar un momento, hermano, donde ese árbol frondoso ya va a empezar a sus hojas a marchitarse, ya sus ramas van a empezar a caerse, su fuerza va a empezar a disminuir. ¿Sabe qué? Y ese es el fin de todo hombre. Tenemos que entender que todos, hermanos, vamos a dar cuenta de nosotros delante de Dios. Pero ¿qué tipo de cuenta vamos a dar delante de Dios cuando ya no estemos en este lugar? ¿Alguna vez se ha puesto a meditar el día que yo no esté? ¿Será que mi familia siga adelante en el evangelio? El día que yo no esté, ¿será que mis hijos serán los próximos predicadores? El día que yo no esté, ¿será que mis hijos van a ser los próximos que amen la iglesia del Señor? El día que nosotros no estemos, ¿será que nuestras descendencias van a estar delante de la presencia de Dios? O el día que nosotros no estemos, todo se acabó. Por eso Dios le dijo un mandamiento a Moisés: háblale al pueblo y dile al pueblo, dile a los sacerdotes, que cuando yo los saque de ese lugar de esclavitud, ellos se sienten con sus hijos y les digan a sus hijos cuál fue su historia. Hoy toda la gente sabe tu historia menos tu familia. Hoy toda la gente sabe las cosas donde Dios ha movido su mano menos tu casa. Por eso escribí este mensaje, porque no puede ser posible de que alguien venga a la iglesia, alguien esté aquí mirando a los hermanos correr, remolinear, saltar, alabar a Dios y no amen a Dios. Me quedé sorprendido, fue algo que impactó mi corazón. Por eso escribí este mensaje de la importancia de la salvación, hermano, porque posiblemente, hermana, tú estás brincando, remolineando y saltando y tú hablando en lenguas porque te vas al cielo, pero tu hijo no quiere entrar al cielo. No te va a doler esa circunstancia, no te va a doler esa situación, que tú gozando de una fiesta en el cielo y tu casa perdiéndose con un tormento eterno. Yo no vengo a atemorizarte ni a engañarte. Yo te vengo a hablar de una verdad de Dios que está en la Biblia. Yo te vengo a hablar de una verdad de Dios para que el día de mañana, si tu casa se pierde, no digas que Dios no habló. No digas que Dios no te habló con tiempo. No digas que Dios no puso en mi boca una palabra para que tu casa fuese salva. Porque he escuchado gente que dice: es que mi familia no escuchó de Dios. ¿Cómo es de que Dios se la va a llevar al infierno? ¿Cómo puede ser un Dios tan malo si mi familia nunca escuchó de Él? Bueno, hoy le hablo a los que están escuchando, para que no te quedes mudo y le hables a tu casa y le hables a tu familia.
Hay gente que ha pensado, hermano, que por ser buena persona se va a salvar, y no, la Biblia no describe esto de esta manera. La Biblia describe, hermano, que viene una salvación a través del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos fallado en un momento en nuestra vida, y el Señor viene a nosotros y nos presenta la salvación y el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Todos nosotros alguna vez hemos ofendido a Dios. No, yo creo que el camino que yo viví, ese sí fue malo. Me quedé sorprendido un día. Usted puede pensar que porque usted pasó muchos años en prisión, con todo respeto, yo no se la tiro a nadie en directa, parte del tema. Usted puede pensar que porque usted pasó muchos años en alguna prisión, usted fue el hombre más malo. Y te traigo una noticia: no. He conocido gente que no ha entrado a la prisión y ha hecho tanta maldad. Un día encontré un hombre que dijo: la gente no sabe ni todo lo que he hecho, me miran y piensan que yo no quiebro un plato, que yo no hago nada. Dice: si supieran toda la historia que cargo en mi espalda, supieran toda la maldad y todo lo que he hecho. Es corto cuando alguien viene y me cuenta las historias que han vivido en algún lugar de esos. Porque todos los hombres en algún momento de nuestra vida hicimos algo que nos separaba del amor de Dios para la salvación. Y tenemos que entender esto, hermano. Para eso llegó el Señor a nuestra vida, para presentarnos una salvación que fuese tan valiosa para nosotros. El libro de Juan capítulo 3 dice que el que no creyere ha sido condenado, pero el que creyere, hermano, este será salvo. Y somos salvos, hermano, porque hemos puesto nuestra mirada, hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. La Biblia describe en el libro de los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, es que yo soy muy bueno, es que yo soy muy generoso, es que yo ayudo a toda la gente. No, por eso no te vas a ir, ni yo me voy a ir al cielo. Son parte del nuevo nacimiento. Son cualidades que Dios pone en la vida del hombre. Son cosas que Dios hace en cada persona personalmente. Porque hemos escuchado mucho nosotros en la Biblia acerca de la historia del rico y Lázaro. Y hemos hablado de que Lázaro estaba allá en el lugar de paz, y este rico estaba en el lugar de tormento. Pero me puse a meditar en una palabra: que el rico dice que hacía banquetes todos los días. Y el rico hacía banquetes con esplendidez. Ah, caramba. Dije: ¿cómo está eso? Hacía banquetes con esplendidez. Posiblemente decía: hoy voy a invitar a todos los del palacio. Posiblemente voy a invitar a todos los familiares. Voy a ser generoso con toda la gente. Que toda la gente se dé cuenta que aquí hay en abundancia. Que toda la gente se dé cuenta que aquí hay para aventar arriba. Voy a ser espléndido. Dijo: y con eso tengo ganado el cielo. Con estas obras que mire la gente, yo creo que si Cristo viene me voy con él. Pero ¿cuál fue el chasco de este hombre rico? Que su esplendidez en los banquetes no lo llevó al cielo. Que su esplendidez en estos momentos de fiesta no lo llevaron delante de la presencia de Dios. Estaba completamente equivocado. Y quiero decirle, hermano, que cuando nosotros hacemos obras para Dios, las obras son muy buenas, pero eso no indica que nos vamos a salvar. Eso no indica que nosotros vamos a estar delante de Dios ahí en el cielo. La palabra espléndido se describe como alguien generoso, alguien que ayudaba, alguien que sentía un buen deseo por los demás. Así se describe la palabra espléndido. Alguien que quería ser bueno con la demás gente. Pero el ser bueno con la demás gente, hermano, no nos garantiza que nosotros vamos a entrar al cielo. Porque para eso, hermano, apareció el Hijo del Hombre, para morir en la cruz del Calvario y para perdonar pecados. Quiero decirle esto y que quede claro hoy en esta mañana, en este lugar. Hermano, porque tú hayas recibido un milagro de parte de Dios no indica que tú te vas a salvar. Por eso la gente está confundida. Me voy para aquí, me voy para allá. Allá también dicen que sanan, allá también dicen que hay milagros, allá también dicen que suceden cosas. Sí puede pasar, sí puede suceder. Pero te voy a decir algo: el que tú recibas un milagro aquí en la tierra no indica que tú recibas la salvación allá en el cielo.
El que tú recibas una sanidad aquí en la tierra no indica que Dios te va a abrir las puertas del cielo para que entres. Tenemos que entender entre las cosas de esta tierra y las cosas del cielo. Para entrar al cielo, hermano, se ocupa creer en el Señor Jesucristo y ponerlo como la puerta. Dijo el Señor: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. No podemos poner otro fundamento, dijo Pablo, el que ya ha sido puesto, el cual fundamento es Cristo. Por eso dijo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso, si en alguien vas a poner tu confianza, es en Cristo. Si en alguien vamos a poner nuestra vista, es en Cristo. Y eso tenemos que entender, iglesia, que ya tenemos cómo entrar al cielo. Hoy más que nunca nosotros ya sabemos, hermano, cómo es de que nosotros vamos al cielo. El amigo puede estar aquí en la iglesia, puede estar saltando con nosotros. Por eso no indica que se va al cielo si Cristo viene. Porque de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Dijo un hombre: a ver, explíqueme más esto. A ver, explíqueme más esto de la salvación. Dijo el Señor: es que es necesario nacer de nuevo. Ven, Víctor. A ver, hermano, a ver, hermano, a ver, explíqueme, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Será que yo me vuelvo a ir al vientre de mi madre y vuelvo a nacer de ese lugar y ya nací de nuevo? ¿Se imagina para que este muchacho vaya nuevamente al vientre de su madre, donde nació la hermana María, y volver a nacer de nuevo? Digo, wow, ¿cómo va a pasar esto? Gracias, Víctor. Dijo: no es este nacimiento. El nacer de nuevo es cambiar tu mente, cambiar tu forma de pensar, vivir una vida diferente. Hermano, nosotros estábamos acostumbrados, no teníamos una educación, por eso peleábamos con todos. Por eso todos los mirábamos como enemigos. Porque no había nada de Cristo en nosotros. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero como no amábamos, no habíamos conocido el amor, por eso nosotros, hermano, actuábamos de una manera más incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viviendo de las características de este mundo. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestro nuevo nacimiento nos tiene una nueva manera de pensar, una manera de ver las cosas, una manera de cómo hablar. Y esa manera de nacer de nuevo nos hace entrar al cielo. Por eso la Biblia describe y dice: bueno, lo que es de la carne, más adelante el libro de San Juan, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Me quieres entender cómo es el nuevo nacimiento? Ya no va a ser el nuevo nacimiento, ni la manera de vivir no va a ser con tu pensamiento. Hoy vamos a vivir con el pensamiento de Dios, con el pensamiento de Cristo en nosotros. Porque la Biblia dice que el pensamiento del hombre, hermano, era de continuo mal. Ya, la Biblia describe el pensamiento del hombre. Y también dice: perverso es el corazón del hombre y engañoso. Es malo. Y por nuestras maneras malas de hacer las cosas no vamos al cielo. Pero cuando viene el Hijo del Hombre, dice la Biblia, viene a deshacer toda obra mala de las tinieblas, y viene a borrar y perdonar todos nuestros pecados, y viene a salvar lo que se había perdido, y viene a dar una oportunidad a todos los que en Él habíamos confiado y hemos creído. Por eso el Señor, hermano, habló y vino acerca de la salvación, y vino a presentarnos la salvación. Porque la promesa no era para nosotros, la promesa era para el pueblo de Israel. Y dijo: yo voy a hacer un pueblo del que no era pueblo, y voy a levantar una nación donde no hay nación, y los voy a traer y los voy a bendecir, y les voy a poner un nombre.
Por eso aquella vez cuando los golpearon, hermano, por eso aquella vez cuando los metieron a la prisión y los latigaron y los golpearon, aquellos hombres no salieron llorando. Nosotros apenas nos pasan por un problemita y ya estamos llorando. Ya me quitaron el carro. Me recuerdo cuando me convertí, me quitaron 3 carros y 3 carros prestados. La policía me quitó 3. Ya. Es que todo me está sucediendo a mí. Mira, empecé a ir a la iglesia y todas las cosas malas que me están sucediendo. Mira, puras cosas adversas en la vida. Hermanos, que es necesario que la fe de cada uno de nosotros sea pasada por el fuego. Es necesario, hermano, que nosotros demos testimonio de aquel que llegó a nuestra vida. Nosotros vamos a dar testimonio si Cristo vive en nosotros. Dice la Biblia, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Por eso mismo, cuando estoy pasando por adversidad, le doy la gloria a Dios. Por eso cuando estoy pasando por problemas, le doy la gloria a Dios. Por eso cuando estoy pasando por desánimo, le doy la gloria a Dios. Por eso cuando estoy pasando por enfermedad, le doy la gloria a Dios. Y no me quedo solamente ahí la enfermedad. Sé el que me llamó, sé el que me rescató, sé el que me trajo, no me va a dejar. Sé que el que está conmigo me va a salvar. Sé que el que va delante de mí me va a ayudar para seguir hacia adelante. Por eso es nuestra confianza, hermano, que nosotros no estamos solos. La confianza del cristiano es que Cristo pelea sus batallas. Ay, hermano, usted quiere. Ahí estaba el que estaba dirigiendo el culto y todos quieren que yo pase y salte y brinque y no mira que no tengo trabajo. Pues alaba a Dios porque ya te va a dar el trabajo la próxima semana. Llega, yo voy a alabar a Dios porque lo que no tengo, Dios me lo va a añadir. Y no le voy a dar alabanza a Dios por lo que Él me dé. Le voy a dar alabanza a mi Dios por quien es Él. Hay momentos que queremos alabar a Dios solamente cuando todo va bien, hermano. Y si tú te acostumbras a alabar a Dios cuando tienes carro, cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando tienes todo bueno, el día que tengas algo negativo vas a estar en la banca del último con la cara agachada. Estoy solo, estoy desamparado, solamente yo he quedado. Oh, todo ha venido sobre mí. Oh, no voy a salir de esta. El lenguaje va a ser negativo. Pero cuando vienes tú, hermano, y sabes quién te ha traído a este lugar, no importa. La Biblia dice, no hay justo desamparado. La Biblia dice, no hay mendigo que mendigue pan. Yo me voy a caminar en fe. Yo voy a seguir hacia adelante. Es que me dijeron que tengo una enfermedad. Pues es la oportunidad para ver un milagro de Dios en tu vida. Es que me dijeron que no tengo trabajo. Es la oportunidad para recibir un aumento. Oh, es que me dieron una mala noticia. Es la oportunidad para ver la mano de Dios moverse. Por eso tenemos que entender y aprender a confiar en la mano y en la voluntad de Dios. Tenemos que saber, hermano, que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros. Posiblemente el rico pensó que haciendo buenas obras podía ser salvo, pero muy importante saber que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario y este sacrificio venía a salvar lo que se había perdido. Amén. Las obras no nos van a llevar al cielo. Hay alguien que nos lleva al cielo y es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29, era que dijo Juan el Bautista. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan habló mucho acerca del Mesías. Juan habló de aquel que venía detrás de él. Dijo: el que no soy digno ni siquiera encorvado atar la correa de su calzado. Nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Que viene detrás de mí es primero que yo. Que viene detrás de mí, obra maravillosa va a ser entre los hombres. Que viene detrás de mí, que viene detrás de mí, levanta a su pueblo y le va a perdonar los pecados. Tenemos que entender, iglesia, que cuando Cristo viene a la vida de nosotros es para dejarnos de una manera diferente.
crees que Jesús te fue a rescatar? Se metió a la calle, se metió a la cárcel, se metió a la pandilla, se metió al prostíbulo, se metió por todos lados para sacarnos. Digo, Josécito se fue a la Larkinson, allá donde yo andaba. Para Dios, ¿usted cree que a Dios todos esos lugares ¿usted cree que Dios no se mete en esos lugares? Él no se queda en esos lugares. Él va y se mete para rescatarnos. Él no habita en esos lugares. Él va por el pecador a esos lugares. Él no va a dejar al hombre postrado ahí. Él lo va a rescatar y lo va a salvar. Y no importa la condición, no importa quién sea, hermana, Dios no lo va a dejar. Cuando Dios te manda a llamar, hermana reina, te doy una palabra. Cuando Dios te mandó llamar, no te mandó llamar para dejarte sola. Dios te mandó llamar para pelear contigo por todas las adversidades. Cuando Dios te mandó llamar, no fue para sacarte y dejarte abandonada en este caminar. Si Dios te trajo a este lugar, hoy vete segura que el que te mandó llamar está contigo en todo tiempo. Porque hay momentos, hermano, que pensamos que Dios nos mandó llamar para dejarnos aquí tirados. No, Dios no es así. Dios no nos mandó llamar para dejarnos a medio camino y dejarnos ahí enfermos y morir. No. La característica de mi Cristo no es así, porque Él es fiel. No ve lo que dice en su ropa, no ve lo que dice en su muslo. ¿Qué dice? Él es ¿qué? Él es fiel y verdadero. Ahí lo dice en el libro de Apocalipsis. Una de las características de Él, que Él es fiel. Puedes encontrar un hombre fiel, una mujer fiel, un patrón fiel, alguien infiel, mejor dicho. Pero la característica de Dios es que Él es fiel, que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, que Él si te trajo es porque tiene un propósito, si te trajo a este lugar es porque te va a perdonar, te va a sanar, te va a ayudar, te va a rescatar. Yo le vengo a decir a alguien que ha estado batallando, ¿será que Dios está conmigo? No está conmigo. Hoy te vengo a decir, ya no preguntes más. Dios te trajo a este lugar y te dice que está contigo. Él te trajo este día, a este lugar, para que escuches esta palabra. Él te viene a decir que no te equivocaste. Él te viene a decir que no fallaste. Él te viene a decir que es un proceso. Es que me he sentido solo, hermano. Sí. En la soledad, hermano, es donde Él está contigo. Hay momentos que necesitas estar solo. ¿Sabes por qué? Porque los que están a la par tuya le están estorbando el trabajo de Él. Sí. Es que me siento sola. ¿Sabes por qué te dejó sola? Es porque Él está tratando contigo directamente. Él está hablando a tu oído. Él está fortaleciendo tu espíritu. Y yo siento en mi espíritu de que Dios le está hablando a alguien esta mañana y te viene a decir que ha estado peleando contigo. En la madrugada que te levantaste este día a llorar, allí estaba el Señor escuchando tu clamor. Este día Dios te viene a decir que Él ha escuchado tu necesidad y que no te va a dejar. Si te trajo a este lugar es para salvarte. Iba a predicar el mensaje entre la espada y la pared, pero Dios me lo cambió. Y me dijo, háblales de mí. Háblales que he venido a salvarlos. Háblales que he venido a ayudarlos. Háblales que no los voy a dejar. Háblales que no los voy a desamparar. Háblales que yo voy a tener el cuidado de ellos. Háblales y no te calles. Porque hay momentos donde pensamos que estamos solos y no es así. Hay momentos donde no miramos nada del mover de Dios y pensamos que Dios se olvidó. No es así. Es para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Hay momentos que hemos visto al familiar, hay momentos que hemos visto al patrón, hay momentos que hemos visto la cuenta bancaria y ahí hemos puesto nuestra confianza. Pero llega el Señor y quita todo eso, porque quiere que lo volteemos y lo miremos a Él de cerca, que miremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que pongamos en Él nuestra confianza, que pongamos en Él nuestra mirada. Y por eso Dios permite todas esas cosas. Porque hay momentos, hermano, donde Dios va a trabajar en nosotros de una manera muy cercana. Dijo, no, hombre, solamente yo he quedado. Pues ese hombre había ganado batallas.
Ese hombre había hecho descender fuego del cielo. Por si que alguien ha hecho descender fuego del cielo espiritualmente en su vida, es que yo he ganado batallas. Posiblemente usted ha dicho: yo he ganado tantas batallas en el Señor. ¿Y por qué me siento así? Yo conozco al Señor durante muchos años y nunca lo he sentido de esta manera. Llegó un día también el profeta de Dios, Elías, ya había hecho bajar fuego del cielo, ya había quitado los sacerdotes de Baal, ya había hecho muchas cosas en el Señor, pero llegó un momento donde este hombre se acobardó. Sintió temor en su alma, sintió temor en su corazón. Salió, se regresó, se fue huyendo en el desierto. Hermano, se fue huyendo en un lugar donde Dios no lo había mandado y fue y se encuevó. Lo peor que un hombre, un hijo de Dios puede hacer cuando está pasando por un problema es meterse en una cueva. Lo peor que un hijo de Dios, conociendo al Señor, puede hacer cuando está pasando por un trato de Dios es quedarse en la casa. Es no venir a la iglesia, es no darle el pecho a las circunstancias difíciles. Eso es lo peor que un hombre puede hacer. Pero yo entiendo que hay momentos que a veces no entendemos cómo Dios está trabajando. Hay momentos que pensamos que Dios se ha olvidado, se ha enojado de nosotros. Usted me puede hablar muy bonito de Cristo, usted me puede dar un mensaje poderoso de Dios, pero a mí lo que me impacta en su vida es cuando yo lo miro hablar en lenguas, porque allá afuera hablan de Jesús y hacen lo que quieren. Yo puedo escuchar gente que me hable de Jesús, pero hay una cosa: el fruto del Espíritu Santo. Cuando hay fruto del Espíritu Santo de Dios, cuando alguien habla de Jesús y lo miras hablar en lenguas y lo miras danzar en lenguas y lo miras lleno de la presencia de Dios, este hombre, no importa que esté pasando por un problema, este hombre va a seguir adelante. El problema es cuando el hombre o mujer de Dios pierde la intimidad con Dios y no tiene nada de Dios. ¿Cuántos días han pasado que no has hablado en lenguas del Espíritu Santo? ¿Cuántos días tienes que no has hablado el lenguaje espiritual de Dios? ¿Cuántos días tienes que te bautizaste y no has recibido la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Hoy en este día alguien necesita hablar en lenguas. Hoy en este día alguien necesita entrar en el altar y empezar a que Dios venga, a abrirle el corazón a Dios y decirle: Dios, necesito que me toques, necesito irme a mi casa lleno de ti, necesito llegar con los míos con tu gloria, necesito poner los pies en mi casa llenos de tu Espíritu Santo. Y este hombre, un día después de bajar fuego del cielo, se mete allá a la cueva. Solamente yo he quedado. Aquí vamos a ver dos lenguajes. Aquí vas a mirar un lenguaje carnal y vas a mirar un lenguaje espiritual en esta parte de la Biblia. ¿Sabes cuál fue el lenguaje carnal? El lenguaje del profeta. ¿Sabes cuál es el lenguaje espiritual? El Señor le dijo: ¿sabes qué? Levántate de ahí, come y vete a ungir. Allá tengo hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Deja de andar con cosas aquí. Deja de andar con sentimentalismo, deja de andar con emocionalismo. Comprométete, levántate y camina. Es que mire, hermano, es que hay momentos que nosotros pensamos que somos los únicos blancos del enemigo, o somos los únicos que Dios está tratando para usarlos. Y tenemos que entender que no somos los únicos. Tú tienes un propósito. A veces, hermano, es que mire, ¿sabe que hoy quiero aclarar este punto? Hoy quiero aclarar este punto. No sé cómo me lo va a tomar. No lo digo por mala manera, pero yo no le puedo venir a decir: ¿sabes qué? Hermano Adán, levántate, tienes un llamado poderoso de parte de Dios. Este hombre puede decir: wow, la otra semana ya voy a estar predicando allá enfrente. Oh, ya me dijeron que yo voy a ser un predicador. La otra semana ya voy a andar predicando. Hermano, voy a mandar a hacer mis tarjetas para que me inviten. Ya la palabra ya la tengo. Y es lo que el hombre espera, que le digan una palabra y que ya esté aquí. No, ya te soltaron la palabra.
Allá andaba en el monte un jovencito mancebo. Y pasaron sus hermanos, que aquí son todos. No, ahí está uno que está cuidando allá las ovejas. Oh, tráigamelo, es que lo vamos a ungir como rey. Y le dieron el llamado a David como rey. Pero ahí lo dejaron. Él se fue a pelear con los osos, se fue a pelear con los leones. Y después de que lo ungieron, todavía mató a un gigante. Y hasta después que mató a ese gigante, fue sentado en el trono. El problema es que quieren que les den una palabra y que ya se vengan a esto. Tiene que pasar un proceso, tiene que meterse con Dios, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo no digo que un llamado de Dios no es hermoso, es muy bueno y muy bonito tener un llamado de parte de Dios, pero tenemos que pasar un proceso. Y lo que pasa es que el proceso a veces no nos gusta. Tienes un llamado grande, sí, prepárate porque viene la escasez. Prepárate porque viene y tengo que ser sincero contigo, no te vengo a engañar. Porque no quiero que por mi culpa vas a perder la salvación. Es que el hermano no me dijo eso. Me dijo de un llamado, pero no me dijo todo lo que tenía que pasar. Pero es bonito. Es aquí donde vas a mostrar tu carácter. Sabes que el proceso en la vida de un hombre, tú me puedes decir que eres muy bravo, que muy acá, que esto, que el otro. Sí, pero en tu proceso se mira quién eres. Yeah. No, yo me doy 2 vueltas en el aire, caigo parado y no pasa nada. Sí. ¿Sabes que el proceso del hombre revela el carácter del hombre? Tu proceso revela tu carácter. Y tu carácter revela tu madurez. Ya. Por eso si tú estás pasando por un proceso, está revelando tu carácter. Y tu carácter está revelando tu madurez. Y si tú estás maduro, tú vienes, ¿sabe qué, hermano? Estoy pasando por luchas y por pruebas, pero sigo adelante en el Señor. Estoy en victoria. Y es tan importante, hermano, que nosotros, hermano, hablemos de la salvación tan hermosa a nuestra familia. Es importante que nosotros le hablemos de lo que Dios ha hecho. Algunos de ustedes han escuchado de una mujer llamada Rahab. Y se las han predicado en diferentes lugares donde han escuchado enseñanzas para mujeres. Y se habla de Rahab, una mujer que llegó y que fue valiente y que hizo algo por la casa. Pero ¿sabe qué hizo más Rahab? La Biblia describe que cuando Rahab escucha lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, ella lo puso en su corazón. Dice, porque cuando llegan los espías, Rahab le dice, ¿sabe qué? Yo ya supe lo que Dios hizo con ustedes. Ya supe que los pasó por en seco en medio del mar. Ya supe que derrotaron a los siguientes reyes. Esta Rahab le empieza a decir a los espías la historia del pueblo de Israel que habían pasado. Y dijo, wow, esta mujer dijo, no, si estos hombres llegan a este lugar, en este reinado donde yo habito, con este rey donde yo estoy, esto lo hacen pedazos. Y esta mujer dijo, no, es que ¿cómo van a hacer pedazos si aquí está mi padre? Aquí están mis hermanos, aquí está mi familia. No. Por eso esta mujer en su sabiduría dijo, bueno, yo ya escuché, yo ya sé lo que el Dios de ustedes puede hacer. Yo ya sé lo que el Dios de ustedes obra. A veces nuestros hijos están sentados a la par de nosotros y no saben lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso cuando el hijo viene a la iglesia, dice, otra vez mi mamá quiere que vayamos a la iglesia. ¿Por qué no es un deleite para nuestros hijos estar en la casa de Dios? ¿Por qué no es una bendición para ellos crecer en medio de estas bancas? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el papá no les ha hablado. No les ha hablado de la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha sentado en la Biblia y ha escrito historias de las maravillas de Dios en la Biblia? Y cuando se sienta con sus hijos, le empieza a hablar de las historias de parte de Dios en la Biblia y cómo Dios ha tenido poder para rescatar a su pueblo. Porque a veces no pasamos ese tiempo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. La Biblia describe de Rahab
Rahab se habla de esta manera y dice la historia en Rahab: ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa, que dejáis vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Este hombre le dice a los espías: ¿sabes qué? Sálvanos. Cuando venga este reino, cuando venga su reino, sálvenos. Salva mi casa. No quiero que mi familia se pierda. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestra casa para que no se pierda? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestra familia para que no se pierda? Nuestra familia lo puede mirar mal, pero ¿cuántos de nosotros los amamos para que no se pierdan? ¿Qué estamos haciendo para ello? El nombre de Rahab significa que era una mujer arrogante. Lo describe como su nombre, arrogante, que era orgullosa, que era altiva, que era soberbia. Pero cuando mira la salvación, esta mujer se humilla. Esta mujer dijo: voy a dejar a un lado todo eso. Voy a dejar mi altivez. Voy a dejar a un lado mi orgullo, porque sé que mi casa necesita ser salva. Porque sé que mi casa necesita tener paz. Ella dejó a un lado la arrogancia. Ella quebró su corazón y dijo a sí misma: mi familia necesita ayuda. Ella misma comprendió que en ese momento, si el pueblo llegaba a ese lugar, su familia podía ser asesinada o ellos podían perder la vida. Tenemos que darnos cuenta que esta mujer era una mujer que le gustaba estar con hombres. Esta mujer estaba en pecado, y el pecado separaba a esta mujer de Dios, como el pecado nos separa al hombre de Dios. Pero la Biblia dice y describe que cuando hay un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, Dios no lo desprecia. Cuando hay un corazón que se humilla, no importa lo que tú practicabas, lo que tú hacías, donde tú vivías. Pudiste ser el hombre más malo, pudiste haber sido un asesino, pudiste haber sido, ponle nombre, lo que tú hayas practicado algún momento en tu vida. Pero hay una característica: que Dios ama al pecador que viene a buscarlo a Él. Y Él no condena al pecador. Dios viene para que el pecador sea salvo. La Biblia describe: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado es una realidad, iglesia, y esta realidad afecta profundamente nuestra relación con Dios. La Biblia el pecado lo describe como una transgresión. La Biblia describe el pecado como una separación con Dios. La Biblia describe aún más que el pecado ofende a Dios. ¿Por qué pasa todo esto? Porque va en contra de la naturaleza de Dios, y Dios mira todo esto con gravedad. Todo esto lo ofende. Todo esto va en contra de quién es Él. Pero muchas veces no hemos entendido el pecado, porque aún no sabemos ni describir la palabra pecado. El pecado no es solamente una acción, sino también una actitud en nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos pecado porque hemos tenido un corazón que está lastimado. Tenemos un corazón que está herido, y es por eso que fallamos y ofendemos a Dios. Si el pecado viene por un daño, vamos a estar dañando. Si el pecado, el dolor de nuestro corazón viene porque alguien nos hizo algo, nosotros vamos a querer pagar de la misma manera. Hay un pecado que se hace inconscientemente, pero hoy muchos
podemos pecar conscientemente. Hay muchos que podemos saber que estamos ofendiendo a Dios y nada nos detiene por no ofender a Dios. En la iglesia hay sabiduría. La Biblia dice que son 66 libros. O Dios dice que tenemos el manual del hombre para no ofender a Dios. Pero ¿cuántos aún estando dentro de la iglesia hemos ofendido a Dios? Ya no lo hicimos por ignorancia, porque no entendimos la magnitud del pecado. Quiero decirle a todos ustedes, una mentira como un homicidio delante de Dios son del mismo nivel. Porque Dios, hermano, no mida pecado grande ni pecado chico. Para Dios el pecado es ofender su palabra y sus mandamientos. ¿Por qué el pecado ofende tanto a Dios? Porque una de las características de nuestro Dios es que Él es santo. La otra es que Él es justo. Y la otra que Él es amoroso. El pecado ofende a Dios porque viola su santidad y su ley perfecta. El pecado ofende a Dios porque rompe la comunión entre Dios y el hombre. El pecado ofende a Dios porque rechaza el amor de Dios y su gracia y su misericordia. El pecado ofende a Dios porque daña al prójimo y a nosotros mismos. He escuchado frases donde yo no le hice mal a nadie, sino yo fui el que me metí en este problema. Sí, posiblemente físicamente no le hiciste mal a nadie, pero sí ofendiste a Dios. Lamentablemente los hombres no piensan que un día van a dar respuesta de todo esto, de todas las ofensas hacia Dios, porque muchos no han conocido el día de su visitación. Creen que hay muchas oportunidades, creen que pueden seguir pecando. Muchos hombres se les ha hablado de Cristo, pero no quieren dejar su vida pasada. Están viviendo en una religión, no en una relación. Están ofendiendo a Dios y llegando a la iglesia como que nada está pasando. No podemos, iglesia, estar este día en la casa de Dios como que nada ha pasado y vivir ofendiendo, saliendo de aquí a Dios y andar en contra de sus mandamientos y sus principios. Así no se vive. Eso no es ser un cristiano de verdad. Tenemos que saber que si estamos ofendiendo a Dios, vamos a tener consecuencias de nuestro pecado. Pero usted sabe la característica del Salmo 119. El Salmo 119 describe el valor de la palabra de Dios, describe la importancia de la palabra de Dios, describe lo que Dios promete a través de su palabra. Los más versículos del Salmo 119 hablan del valor y la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser algo pesado? Si nosotros amamos la palabra de Dios, tendríamos que amar este salmo. Y todo aquel que me dice que es difícil, si no puedes leer un salmo, no vas a poder leer la Biblia. ¿Con qué cuidará el joven su camino? Salmo 119, 9. Con guardar su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y me agrada, y él sigue diciendo, el salmista, me agradan los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Usted puede mirar ese salmo hablando tanto de la importancia. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué digo de este salmo? Porque si conociéramos quién es Dios, no pecaríamos. Si estudiáramos en su palabra quién es Dios y lo que nos ofrece, no poniésemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra. No sé cuándo nos vamos a ir, hermano Víctor, pero muchos no creían. Muy rápido, denme 10 minutos.
Muchos no creían en las promesas de Dios, aún hasta los discípulos, porque se fueron a trabajar, regresaron, van y les dicen: el maestro resucitó. Y aparece Tomás. Sí, si resucitó, a ver, quiero ver los hoyos en sus manos y meter ahí mi dedo. Aún sus discípulos no creyeron. Dice que había un camino a una ciudad llamada Emaús. Iban caminando dos. Lucas 24 dice de esta manera: he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Y estos empiezan a dar la historia de lo que había sucedido con Jesús. Y la Biblia describe que después se les abre el entendimiento y ellos pudieron entender quién les estaba hablando. Hoy puede entender la gente que se le habla y se le predica y escuchan tantos mensajes de parte de Dios, pero muchas veces no han entendido la importancia de la salvación. Por eso cuando salen de este lugar y viene el tentador a tentar, vuelven a caer en el pecado. Es muy importante entender este plan de salvación. Y darálos un hijo, dice el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21. Y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque la Biblia describe que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros no tenemos la vida comprada, ni los días en un calendario marcados. Tenemos que entender que la salvación que Cristo nos ofrece, esa no la podemos retardar, esa no la podemos dejar para otro día. Déjenme leer el último punto rápido. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una iglesia donde se nos ha ofrecido un plan de salvación a través del Señor Jesucristo. Dios nos ha traído una buena noticia que nos da esperanza. Él viene a buscarnos, Él viene a perdonarnos, Él viene a borrar todos nuestros pecados. Jesús dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos a nosotros, no nosotros a Él. Él fue el que salió a nuestro encuentro, como lo hizo con Zaqueo. Él vino a darle una oportunidad al hombre, como lo hizo en el Antiguo Testamento, allá en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó. El Señor no vino a señalar, no vino a hacer nada en contra del hombre, ni a destruirlo. Él vino a darle una oportunidad. Porque la Biblia dice que Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Aunque el hombre estaba viviendo en pecado, pero Cristo nos reconcilió. Romanos 5:8 nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación no es solamente un perdón, es también la liberación de nuestra alma, la restauración de nuestras vidas, y aparte ofrecernos una vida eterna. Él no vino para que nosotros seamos desechados. Él nos vino a dar una vida completamente nueva. ¿Quiénes estaban perdidos en esta tierra? Todos los hombres que vivíamos sin Cristo. Porque cuando todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos muestra parábolas como la de la oveja perdida, como la de la moneda perdida, como la del hijo pródigo.
¿Cuántos mensajes de estos hemos escuchado en una iglesia, en un culto del amigo, en un servicio para visitas? Y nos regresamos a nuestra casa sin echar mano de la salvación. Nosotros nada vamos a poder hacer sin Cristo, y sin Él estamos perdidos. No nos podemos salvar solos. Tenemos que aceptar que necesitamos que Él venga a nuestras vidas. Tenemos que responder con fe y con arrepentimiento. Tenemos que vivir como alguien que fue encontrado cuando más lo necesitaban y fue rescatado. Tenemos que darnos cuenta de que Dios está esperando que nosotros abramos nuestro corazón. Jesús no vino por los fuertes, Jesús no vino por los sanos, Jesús no vino por los justos, Él vino por los perdidos. Si hoy te sientes lejos, si hoy te sientes confundido, si hoy te sientes sin rumbo, si hoy vas sin ningún lugar, te vengo a decir que hay un Cristo que te está esperando. Te vengo a decir que hay una oportunidad de salvación y de vida eterna. Hoy le vengo a decir a la iglesia en esta mañana que Cristo nos escogió porque tiene un plan maravilloso. Pero ¿cuántos de nosotros queremos el plan de Dios en nuestra vida?